en nuestra vida, de conocerlas, de haber sido instruidos en ellas. Amén. Pero el mes de septiembre, ¿verdad? A nivel nacional e internacional se celebra en Puerto Rico y en muchos países el mes de la Biblia, y con motivo de esta celebración agradecemos al pastor que nos concede esta oportunidad para hablarle, tanto la hermana Keila en su momento como yo, un poco, un extracto de lo que es la historia de la Biblia en cuanto a las traducciones, porque su historia es demasiado amplia para discutirla en este tiempo, y Keila más adelante la historia de la escuela dominical. Para darles un insumo, vamos primero con el video, Marquito. Un insumo en este video que encontramos muy interesante, gracias a Pastor Efraín que nos los proveyó, para que usted vea. En el mismo se recoge bastante información de esos primeros, valga la redundancia, información que se tiene del texto sagrado, de las Sagradas Escrituras. Así que cuando termine el video, vamos a compartir con ustedes algunos detalles. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo, pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él
había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las Escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías. Tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo. Luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús. Y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes y desde el principio todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. Y ese próximo video, pues no lo vamos a ver hoy, cuando más adelante. Como les dije, amados, encontramos interesante este video, pues porque reúne mucha información de forma interactiva para que usted tenga un conocimiento no amplio, no profundo, porque es mucho, pero sí, ¿verdad? Organizado. En otro momento, una exégesis más profunda y más amplia, nuestro pastor, no es la de otro momento. ¿Verdad que sí, pastor? Amén. Pero hoy vamos a lo más reducido. La presentación que les traímos es un resumen en cuanto a lo que se ha trabajado y se ha organizado, cómo fue la Biblia traducida y difundida a través del mundo. Vamos al primero. ¿Ese es el primero, Marquito? Y ese es el primero. El problema es quien está detrás del micrófono. Sí, es que me quedé en que lo último que añadimos a la presentación fueron las versiones, pero este es el primero. Vamos a hablar primero de los materiales, amados. Estos son solo algunos porque son varios también y no queríamos, ¿verdad?, hacerlo demasiado complicado. Algunos de los que encontramos, por ejemplo, las tablas de arcilla eran usadas por el Imperio Babilonio. Fueron los primeros en usar estas tablas. Las planchaban con cuernos de toro, luego las hacían secar en el fuego para que el escrito no se borrara y resultara en esa tabla que la imagen, ¿verdad?, pues obviamente tiene un poco de oscuridad, pero se puede apreciar bastante. Y este específicamente es una imagen del sello real, una antigüedad que se preserva del sello real del rey Nabucodonosor y está en el Museo Británico. Esa tabla es de arcilla, para que vean más o menos un ejemplo. Seguimos con el próximo. Otros materiales que se utilizaban para escritos como tal, esto, ¿verdad?, de forma general, fueron planchas de plomo, bronce y cobre. Para imprimir la escritura se raspaba con estiletes metálicos y se tallaban las letras. Ahí tiene también un ejemplo, y dice que es una carta en sobre de Mesopotamia en arcilla.
Todas estas imágenes, ¿verdad? Pues están expuestas en museos y en lugares que preservan todos estos datos y materiales históricos. Otro material que quizás es más conocido o algunos los hemos escuchado más mencionar es el papiro, original de Egipto, y se fabricaba de una planta que a mi entender se parece bastante, a mí se me parece bastante a la caña. Esta planta se daba en regiones pantanosas del Nilo y era bueno para su cultivo. Ahí hay una descripción de cuánto podían medir sus hojas, y el material era propicio o fue propicio para escribir o para, ¿verdad?, recoger las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El 80% de los códices o códigos antiguos fueron escritos en papiro. Pequeñas porciones de escritura se encontraron en ostracas, que son también eran piezas en las que se escribía, y tablillas. No me acuerdo sí, aquí están las imágenes. Hemos visto diferentes, ¿verdad? También son imágenes recogidas de exposiciones o fotografías en diferentes museos del mundo, pero más o menos para que tengan una idea de lo que llamaban las hojas de papiro. El pergamino, ahí también hay una imagen de dos caballeros que están sosteniendo uno real, ya obviamente bastante deteriorado por los años. Es originario de la ciudad de Pérgamo, por eso es su nombre, y se obtenía de la piel de ciertos animales como las cabras, las ovejas y los terneros. Se elaboraba en pieles que tenían un tratamiento especial y eran finas y ligeras, y específicamente de animales recién nacidos, y aún, ¿verdad? Yo pienso que al decir no nacidos, pues quizás eran como fetos o este material que se obtenía de la hembra que daba luz en este caso. Y ahí más o menos tienen una idea de cómo se podía ver. Se parecía bastante al papiro, pero esto era un pergamino. Seguimos. Ahora sí. Ahora vamos a darle un insumo corto de lo que son las traducciones y lo que conocemos más importante, los datos más importantes. La primera traducción de la Biblia fue la conocida como la Septuaginta, una versión del griego del Antiguo Testamento hecha en Alejandría. La siguió la Biblia que llamaron la Vulgata Latina, del año 382 al 405 después de Cristo. San Jerónimo tradujo esta versión al latín, creando la Vulgata o la Vulgata Latina, que fue la versión oficial de la Biblia en la Iglesia Católica durante muchos siglos. Cuando buscamos un poco de información sobre la traducción de estas a otros lenguajes como el inglés y el alemán, a partir del siglo XIV, la historia reseña al señor Juan Wycliffe, y más tarde, en el XV, con Martín Lutero y William Tyndale, la Biblia comenzó a traducirse a lenguas vernáculas como el inglés, el alemán, etc. Y lo que facilitó, que era la idea de estos, yo les llamo editores o traductores, facilitar que el pueblo común, que la gente tuviera acceso y conocimiento de lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras. Más tarde, en el año 1455, obtuvimos la Biblia de Gutenberg. Fue el primer libro impreso en la imprenta de Johannes Gutenberg, lo que marcó el inicio de la amplia difusión de la Biblia desde ese entonces. La primera Biblia que fue completamente traducida al español fue la que se conoce como la Biblia del Oso, publicada en el 1569, y esta obra fue traducida por Casiodoro de Reina, un monje español exiliado, y es un hito fundamental en la historia del cristianismo en el mundo. Y este hombre, amado, durante la Inquisición española se vio obligado, ¿verdad?, una vez
él conoció y abrazó, dice la historia, la Reforma Protestante, se vio obligado a huir. Algunos historiadores le llaman que era prófugo por traducir. Gloria al Señor, pero aún así él continuó y produjo este maravilloso trabajo, y vamos a ver un poquito más también de lo que hizo Casiodoro de Reina. En el 1569, esta Biblia, como les dije, se conoció como la Biblia del Oso, porque en su portada tiene, de esta primera edición, tiene la imagen de un oso, que a lo mejor no la pueden apreciar muy clara ahí, pero traté de ponerla y la puede buscar en el internet, tratando de alcanzar o de llegar a un panal de miel. El emblema, este emblema se convirtió en el símbolo distintivo de esa obra, de la Biblia del Oso. Fue impresa en Suiza en el año 69, como le dijimos, y la historia destaca que este lugar pues se le conoció o se le utilizó como uno de los más seguros en medio de la persecución para hacer esta tarea de producirla en este lugar. Esta Biblia tuvo una gran influencia entre todas las comunidades hispanohablantes o parlantes, como algunos dirían, ciertamente porque estaba en español, aunque en el inicio, pues debido a la persecución y a lo que estaba ocurriendo, se vio quizás un poco limitada, pero ciertamente fue muy importante y fue de gran impacto para la iglesia. Más tarde entra en escena Cipriano de Valera, otro exiliado también español, y algunos lo llaman como compañero, amigo, coeditor con Casiodoro de Reina. Revisó esta Biblia del Oso, y esta revisión fue publicada en el 1602 como la Biblia del Cántaro, o la Biblia o versión Reina Valera. Así que a la que usted y yo conocemos y le llamamos Reina Valera es en honor a los apellidos de estos dos hombres que fueron sumamente valientes y sumamente arriesgados en la historia en la que vivían, en el contexto en el que estaban, y se dieron a la tarea de hacer este gran trabajo. Esta Biblia, Reina Valera, conocida al día de hoy, se convirtió en la versión más influyente entre todos los protestantes de habla hispana, y sigue siendo, ¿verdad?, ampliamente utilizada, muy respetada hoy en día. Algunos tienen sus reservas. Personalmente he escuchado personas que no les gusta mucho, pues, pero prefieren otras versiones, quizás por el español o la sintaxis que podría tener, pero esa es, ¿verdad?, la opinión de cada cual. Y ya terminé. Para que me vuelvan a invitar tenía que ser corta. Por aquí nuestra hermana Keila con la otra parte. Dios los bendiga, hermanos. Nos gozamos, ¿verdad?, por esta oportunidad tan valiosa. Esto es oro, ¿saben? Hay pocos lugares donde esto se habla. Y me encantó un video que vi de la hermana Joan, que ella explicaba que aunque estamos viviendo en el tiempo donde más acceso a la Biblia hay, es cuando menos se está profundizando en un estudio, ¿verdad?, para la redundancia, profundo de la palabra. Así que ese es el reto que tenemos nosotros. Muchas veces recibimos muchos reels, muchos cantitos del versículo y nos creemos que leímos la Biblia, compramos 150 libros y de enero a diciembre vamos a leer los libros. Eso no es, ¿ok? Eso le escudriñó otro y hizo el libro. Escudriñar la palabra es que usted va a la palabra. Una cosa no sustituye a la otra. Si se lee los 50 libros, muy bien, ¿verdad?, los que compre de X autor. Pero eso no sustituye ese tiempo de intimidad de nosotros escudriñar. Y hay un hermano que no recuerdo el nombre ahora, fíjate, lo había retratado, que fue un cristiano el que lo dijo, que el que no conoce su historia, pero ustedes lo conocen por otro por ahí, que está en la serie, Dewis, algo así es el nombre.
El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y por eso yo hoy quiero hablar de la educación cristiana. Porque hay cosas que pasaron allí que yo digo, wow, pero ¿cómo estamos cayendo otra vez en esto? El primer es una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo y por qué de la educación cristiana a través de la Biblia? Voy a comenzar con el primer milenio, cuando comenzó, luego de todo lo que explicó Melissa, cuando comienzan a darse las escuelas de educación cristiana, habían unas escuelas formales y unas escuelas informales. Las escuelas formales eran para la preparación de los que serían líderes de la iglesia. Solo se preparaban los que serían los pastores, los que eran los maestros, y con el tiempo esas escuelas formales se convirtieron en universidades y solo unos cuantos tenían privilegio a poder participar de esa escuela formal. Esas fueron las primeras. Allí no iba, ¿sabes? Solo eran estudios universitarios, iba el que lo podía pagar, el que ya tenía su cuarto año, entiendan. El que no sabía leer jamás iba allí, porque a nivel universitario ya tú tienes que haber pasado por los años escolares para luego ir a la universidad. Así que era un acceso bien limitado solo a universitarios que estaban ejerciendo algún ministerio, ya sea de maestro o de pastores. La escuela informal se tomaba seriamente la preparación para el bautismo o la membresía de la iglesia. Esta era la segunda. La primera era la que trabajaba a los universitarios y los preparaba como pastores. Y la informal, la meta principal era preparar a los miembros para el bautismo. Recuerden que estamos hablando de un tiempo inicial, no empiecen ahora en su mente, eso es lo que deberían hacer aquí, meterle 7 meses de clases de bautismo. No estoy diciendo eso, ¿saben? Vamos a escuchar primero y después concluimos. Se tomaba seriamente la preparación para el bautismo o la membresía de la iglesia. Las escuelas informales preparaban a los recién convertidos en la fe y el currículo que se usaba era las Sagradas Escrituras. No había que buscar a más ningún lugar. Otros usaban la tradición oral de enseñanza apostólica. Estas escuelas preparaban a los convertidos para el bautismo. Solo después de haber pasado por las clases, los candidatos eran elegibles para el bautismo. Durante este tiempo de la historia, la iglesia era perseguida. Esto lo quiero aclarar. Era necesario que se les diera esas clases de bautismo de mucho tiempo, porque primero venían unos ¿cómo se llama eso? De encubiertos. Venían descubiertos y se metían allí de encubiertos a sacar información. Otros venían y porque a lo mejor seguían a las masas, esto me gusta este tema, pero no estaban afirmados. Y entonces lo que buscaban esas escuelas de más tiempo, ¿verdad? Que tomaban más meses, era que las personas estuviesen bien seguras de que ellos querían bautizarse, que estuviesen bien centradas en que realmente eran personas que iban a continuar en la comunidad de fe, porque recuerdan que eran perseguidos para matarlos. Entonces, si los cogían y llegaban allí rápido, se hacía rápido, se iban a prestar para que eventualmente hubieses tu líder que fuese un encubierto y mataran de momento a todo el mundo allí. Así que se hacía como un mecanismo para garantizar que esas personas que se iban a convertir en miembros de la iglesia estuviesen realmente seguros de que querían, ¿verdad?, ser cristianos, que no fuesen encubiertos, y que supieran lo que significaba después ser cristiano, porque iban a sufrir y podrían hasta morir. Acuérdense en que ellos pues los preparaban a través de todas esas clases en esa convicción. Lo más cercano hoy a lo que se parece lo que es el bautismo, ¿verdad?, y esas escuelas informales, es cuando ya somos miembros de la iglesia, ¿verdad?, que estamos en plena comunión dentro de la comunidad de fe y participamos entonces en todas las escuelas de discipulado y vamos en los pasos dentro de la educación. Esa era la educación informal de ese tiempo. Y eso es lo que se podría parecer un poco a lo que nosotros tenemos acá ahora. Estas escuelas informales de la iglesia primitiva le dejaban tiempo a las personas, pero lo que les dije, para probar que el compromiso de esa persona fuese verdadero. Luego de estas escuelas informales surge lo que le llaman el cristianismo popular, que provocó la desaparición de las escuelas informales.
En el 313 después de Cristo, el Imperio Romano, el emperador bajo, ¿verdad?, el comando del emperador Constantino, al desarrollarse la iglesia, el emperador Constantino anunció que el cristianismo sería la religión del Imperio Romano y que todos serían bautizados, incluso los niños. Esto fue una estrategia política de él, porque recuerden que el Estado, ¿verdad?, en buscar controlar, pues ya ahí no era que la gente llegaba y venía a las escuelas y cogían las clases de bautismo y se hacían miembros y estaban en la convicción de que ellos eran cristianos, de que ellos iban a seguir a Jesús, de que ellos iban a seguir su palabra, sino que naciste en esa casa, naciste bajo el imperio y ya tú eres cristiano, y cuando tengas tan pronto a los 5 días que tu mamá pueda ir caminando hasta la iglesia, vas y te bautizas. Ven cómo se perdió las escuelas de educación informal. Y vean cómo la historia, ¿verdad?, va cogiendo un giro. En el año 988, Vladimir de Rusia se dio también y hizo esto. Adoptó el cristianismo ortodoxo como la religión del pueblo y copió a Constantino, haciendo que miles de personas, se fue más intenso, lo anunció ese día y ese mismo le dijo, vengan, vamos al río Dnieper para que todos sean bautizados. Tanto en el oriente como en occidente, las escuelas de preparación para el bautismo comenzaron a desaparecer cuando el gobierno adoptó el cristianismo como la religión oficial. Vean qué punto tan medular de la historia, ¿verdad?, tan significativo. Y a veces nosotros, ¿verdad?, cogemos con liviandad lo que es el educarnos, ¿verdad?, con el escudriñar las escrituras, pues porque venimos con estos son los arrastres, esto es lo que está allá atrás, este es el bagaje. Y para esas primeras, en la iglesia primitiva, esa era la prioridad, ese era el día a día. Ellos se levantaban y se acostaban, ellos predicaban obviamente el nombre de Jesús, y cada vez que alguien se convertía, a discipularlo en la palabra, a discipularlo en la palabra. Esa era la prioridad. En ese tiempo solamente siguieron, fíjense, como de haber estado accesibles en la educación informal a la palabra, volvimos para atrás y ahora la educación solamente estaba accesible, la formal, al universitario, al que tenía ya su grado escolar, el que leía, el que escribía, al que tenía el dinero para pagar la universidad, y solamente ellos tenían acceso. No había acceso de escuelas de educación para el pueblo. Ya no había un lugar donde irte a preparar. Esta situación duró por varios siglos. La gente asistía a la iglesia. Miren que esto es tan brutal. Ay, gracias, mi amor. Es que yo me trepo a este altar y yo no sé si es el aire, empieza a bajar agüita. Eso es verdad. Esta situación duró por varios siglos. La gente asistía a la iglesia y observaban los rituales, porque recuerden que naciste, te dijeron que eres cristiano y te bautizaron, creciste allí. Ese día el Estado pasaba por todas las casas a ver que el domingo todo el mundo se fuera para la iglesia. La gente llegaba no con convicción, ni porque lo decidieron, ni porque creen, llegaron, se sentaron, observaban los rituales, recibían ayuda espiritual, personal, solo cuando había un problema. Ahí entonces se acercaban y pedían ayuda, una consejería, pero no había en el día a día. Era como que la iglesia estaba allí, el domingo te fuiste para tu casa, volviste el otro domingo. Esto es historia, ¿saben? Constantino, siglos atrás. Conozcamos la historia para no repetirla. Entonces, cuando se sentían tristes o pasaban por algún problema, iban a la iglesia, pero la ayuda no era, ¿verdad?, significativa, porque no había una integración entre la fe y la vida. O sea, no se entrelazaban. Era como que la fe estaba el domingo allí, yo seguía los rituales, hacía todo lo que estaba allí, y me iba para mi casa. Entonces no se entrelazaba la fe con la vida cotidiana. La fe se experimentaba en los momentos solamente de asistencia a la iglesia, pero no marcaba una iglesia en el resto del tiempo, en aquel siglo, ¿ven? Allí. Por eso es la importancia de que nos eduquemos y nos formemos desde las escrituras bíblicas, desde las escrituras, mis hermanos.
No desde que leí un textito y tenía una foto tan linda y un videíto. No. Desde las escrituras. Porque ese es el fundamento. Porque tenemos que entrelazar la fe con la vida cristiana. Y fíjense que aún estos dispositivos le van a enviar a usted el algoritmo, lo que sabe que tú quieres escuchar. Es el algoritmo, no es el Espíritu Santo. Es el algoritmo. ¿Por qué? Porque miren, a mí, yo hago este chiste y no déjame pararme mucho en el que me tengo que ir. Porque yo le mando, cuando yo quiero ver cosas que me hagan reír, yo le escribo a Javier Raúl. Entonces el algoritmo dice que esta habla con este y me empiezan a enviar una de chistes de esas, como los que ve Javier Raúl, que me muero de la risa, porque el algoritmo sabe y te lo lee y tú vas a llevar tu vida cristiana basado en lo que te manda la inteligencia artificial. Tenemos que ir a las escrituras directamente para que haya esa entrelazada entre lo que es la fe y la vida cristiana. Miren, y otro detallito, vivir en la comunidad de fe. Vivir en la comunidad de fe. Vivir en la comunidad de fe. Eso es hermoso, hermano, porque ahí es que nos fortalecemos unos a los otros. Ahí es que tú dices, ven acá, pero si este tiene el techo igualito que el mío, mira cómo lo maneja. Entonces nos damos testimonios unos a los otros. O quizás ya yo pasé por allí y te digo, mira, yo pasé por allí, yo hice esto y esto me funcionó. ¿Ves? En comunidad de fe, porque si te compartes con una impía y estás peleando con tu marido, ella te va a decir, mira, toma, este es el número de la que me divorció, llámala, que es buena y bien económica. Vivir en comunidad de fe. Luego que pasó todo esto, que es bien importante, que nosotros no sigamos los paradigmas que nos enseñaron, que no nos volvamos de rituales. Porque miren, mis amados, a veces, ¿verdad?, reconocemos que dentro de nuestra cultura, la iglesia que más rituales pudiese tener, que tú lo ves como, eso se cae de la mata el ritual. Pero a veces nosotros hacemos rituales, ¿saben? Tenemos que tener cuidado que no caigamos que sea un ritual, que voy el miércoles, que voy el domingo, que hago esto, que hago lo otro, sino que sea una experiencia, una convicción. Y ustedes saben cuál es el detallito aquí, que quién es el que convence. El Espíritu Santo. No hay shortcuts, no llega por Amazon. Esto hay que cultivarlo día a día. Se trabaja y dar 10 pasos para atrás, pero después dar 5 para adelante. O sea, no nos cansemos. Es importante porque es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado y solo a través de las Escrituras, ¿verdad?, tendremos esa oportunidad de ser libres. Luego de todos estos siglos, reaparecen las escuelas de discipulado informal. Cuando algunas personas, ¿verdad?, comenzaron a entender lo que había sucedido, reflexionaron, que yo siento que como que, miren, yo recuerdo cuando yo era chiquita, había escuelas bíblicas, y eso era brutal, pero escuelas bíblicas no era un cuido, eran escuelas bíblicas. Después, cuando yo estaba joven, como que bajó la intensidad en mis tiempos de adolescencia, juventud. Y yo recuerdo haber estado, qué sé yo, a mis 20 años, 23 años en una iglesia que no había escuela bíblica. No había. Y después pasaron los años en el 2000, yo recuerdo en el 2003 cuando eliminaron, yo estaba allí ese día cuando se eliminó la escuela bíblica, porque empezaron a poner a los martes y entonces los que llegaran, entonces se oraba y se hacía escuela bíblica y eso era media hora para esto, media hora para lo otro, y poco a poco, de manera solapada, entonces el pastor dijo, no, porque yo voy a empezar unos estudios con la prédica, como unas cosas ahí extrañas, y finalmente se fue la escuela bíblica. Y hay muchas iglesias que ahora mismo, si ustedes hacen el sondeo, no se dan escuelas de discipulado. No hay escuelas de discipulado. Así que vemos cómo la historia, ¿verdad?, se va repitiendo. En este momento, cuando reaparecen las escuelas de discipulado informales, es porque el Espíritu Santo comienza a inquietar. Ahí se comenzaron a publicar las primeras Biblias en los idiomas populares de los países.
y se comenzaron a organizar unas reuniones para explicarlas, porque la gente comenzó a tener acceso a la palabra. Algunos fueron perseguidos, otros martirizados, porque la iglesia creía que ese conocimiento estaba reservado solo para los educados en las escuelas formales. O sea que era terrible que tú, siendo del populete, del pueblo, sin que fueses un erudito o un universitario, tuvieses acceso a las escrituras bíblicas, porque eso solo le pertenecía a ellos. Así que esta gente lo hacía de forma escondida. Cirilo y Metodio estuvieron dispuestos a sufrir con tal de predicar el evangelio, y del 826 al 869 Cirilo y Metodio, del 815 al 884, fueron misioneros griegos y lingüistas conocidos como apóstoles de los eslavos. Ellos eran hermanos de familias nobles de Tesalónica y se encargaron de mover, ¿verdad?, dentro de Eslava la palabra del Señor y las escuelas de enseñanza bíblica. Cirilo fue el custodio de la biblioteca de la iglesia de Hagia Sofía en Constantinopla, y cuando renunció para unirse a su hermano, que era un abad de un monasterio, en ese momento, que era el monasterio era griego, en un viaje misionero se fueron para allá. En el 862, el emperador Michel III los envió a Moravia, en donde enseñaron y celebraron la liturgia en eslavo vernacular, ¿sabe?, en el idioma de ellos, que ahora se conoce como la antigua iglesia eslava. Para traducir la Biblia a ese idioma, esos hermanos misioneros se encargaron de hacer un alfabeto. Ellos lo hicieron, ellos se lo inventaron, basado en unos caracteres griegos. Y entonces se formó el alfabeto moderno usado en los idiomas eslavos, y hoy se le atribuye a estos hermanos misioneros, para que ustedes vean la influencia de Jesús. Jesús marcó, por eso es que ellos no se lo pueden sacar de la boca, por eso tuvieron que llevar a las Olimpiadas a la manera que a ellos les parece, porque les quita, ¿verdad?, como que les da una quisquilla, porque Jesús marcó, miren mis amados, Jesús marcó la educación en el mundo. Ahí fue que comenzaron a enseñarle a leer y a escribir a la gente para que pudiera leer la palabra. Las primeras escuelas salieron de allí porque era necesario que aprendieran a leer para que pudieran leer las escrituras. Y mira cómo estos hermanos hicieron esto para que los hermanos eslavos tuvieran la manera de leer las escrituras. Cirilo murió en Roma, a donde había ido los hermanos a defenderse contra los líderes alemanes. Esto no fue cascarecoco, ¿saben? Esto fue a puño y a espada, a cuchillo y espada, que deseaban imponer, porque mira lo que quería hacer Roma, que no leyeran la liturgia en ese idioma que le hicieron, sino que se la siguieran dando en latín, para que no entendieran, porque qué empeño, ¿verdad? Claro, sabemos lo que había ahí detrás. Las autoridades alemanas los encarcelaron, luego fueron libertados. Ellos fueron unos educadores cristianos que contribuyeron mucho, eran unos monjes, recuerdan que eran los primeros que tuvieron acceso a esto, y ellos comprendían la necesidad de la gente de aprender, de adorar y de leer la Biblia en el idioma de su corazón. Y llévese en esto en la mente, porque, ¿verdad?, estamos ahora trabajando, la Liga de la Biblia está trabajando con el Bibliatón, la iglesia está, ¿verdad?, es parte de esta iniciativa, y tengan siempre eso en su mente. Así como nosotros tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de leer las escrituras en el idioma que nosotros, ¿verdad?, es nuestro vernáculo, el original, la lengua materna, que nosotros le demos la oportunidad a otras personas a que puedan tener también esa experiencia de que la Biblia sea traducida. El Espíritu Santo siguió proveyendo formas en que las escrituras llegaran a las masas en educación informal, hasta que el movimiento cobró fuerza y se materializó brutalmente con la Reforma Protestante del siglo XVI. Y ahí vamos a entrar ahora a lo que es el segundo, esto es un pasaje volando por la historia, el segundo milenio. Ahí fue la Reforma Protestante, que sustentaba un elemento teológico básico, que son las 5 solas, ¿verdad? Solo por la fe, solo con base en la escritura, la tradición debe sujetarse a estas. Pero también incluye un elemento práctico, que eran las escuelas para el pueblo,
enseñar al pueblo a leer y estudiar las Sagradas Escrituras ellos mismos, porque recuerden que este pueblo, a diferencia de nosotros que se nos olvida, no los dejaban estudiar la palabra. Aquí hay que invitarnos, ¿verdad? A ellos no les permitían estudiar la palabra. Y entonces, en esa lucha, ¿verdad? Morían o los asesinaban. Era una lucha constante porque era necesario, ¿verdad? El Espíritu Santo los inquietaba. Hay que estudiar la palabra y ellos buscaban la manera de meterse aquí, de meterse allá, para que las personas pudieran escudriñar, porque dice la palabra que la salvación es individual. Y entonces no hay manera de que yo te pueda, que el pastor diga, pues yo me estudio la palabra y ustedes todos se meten conmigo y todos son salvos. Yo los meto, mira, caben como 300 aquí, todos vamos a ser salvos. No, aunque él quiera hacer eso, no se puede porque es individual. Así que estos hermanos misioneros tenían esa desesperación porque tienen este evangelio, tienen la Biblia, ¿verdad? Quieren darle clases a las personas y tienen el reto de que tienen el sistema encima de ellos, pero es individual. Así que había que enseñarle a ellos a estudiar las Sagradas Escrituras y a provocar ese anhelo. Desarrollaron cursos de estudios para adultos, todavía los niños aquí, nada que ver con ellos, que era lo que significaba ser cristiano, y todo eso comenzó a enseñarse en toda Europa. El pueblo común había vivido en tinieblas por muchos siglos, pero ya podía leer y escribir y estudiar, por lo que comenzaron a reunirse de diversas maneras, algunos en escuela y otros en las casas, estudiaban los 10 mandamientos, luego seguían al Nuevo Testamento y las creencias las primeras creencias, ¿verdad?, de la iglesia protestante. Y ya para el siglo XVI existían los primeros estudios bíblicos. Luego de ahí viene lo que se llama el movimiento pietista. Después de 100 años aproximadamente de todo esto, se inició este movimiento en Haya. Y de esto ya el pastor aquí, ¿verdad?, nos ha hablado. En Haya, en Alemania, en una congregación en la que después de la prédica, mira cómo ellos empezaron, el pastor cada domingo, la gente dialogaba con él sobre el sermón en la casa pastoral y le preguntaban qué quiso decir cuando dijo esto, qué debemos responder y ser, cómo debemos responder y ser obedientes. Y el grupo siguió creciendo y creciendo, y otros grupos, ¿verdad?, otras iglesias comenzaron a imitarlo, y por ahí siguieron creciendo las iglesias. Cada miembro en Haya, ¿verdad?, algunos miembros pues que tenían más recursos de una cosa o de la otra, comenzaron a suplirse entre los pobres. Le compraron una casa para proteger chicas que estaban en la prostitución, y esa iglesia hizo esa primera, ¿verdad?, ese trabajo social que se llamaba el Ministerio de la Compasión en el siglo XVII. Mira toda la influencia de Jesús, todo esto lo hizo Jesús, la influencia. Así se inició la iglesia del Nazareno, que también fue a finales del siglo XIX. Después de escuchar el mensaje de santidad, la gente se preguntaba qué debo hacer ahora, porque recuerden que al principio se tocaban unas temáticas, pero ya aquí para este siglo comenzaron, ya para el 19, a entrar entonces en la profundidad de la temática de la santidad. Y también salieron a las calles a suplir las necesidades a los pobres. Luego llega John Wesley, 100 años después, ¿verdad? Llega él, vivía en Inglaterra, era miembro de la iglesia anglicana, que era la iglesia oficial de Inglaterra, y él estaba en busca de algo más para su alma: la santidad de Dios en su vida. Porque recuerden que ellos habían estado estudiando la palabra, y después que tú lees, ¿verdad?, que dice que hace el Espíritu Santo, nos guía a toda verdad, a toda justicia, nos redarguye. Entonces yo me imagino que al principio ellos se comieron lo que era lo histórico, los libros históricos, y después siguieron profundizando. Cuando llegaron a los evangelios, me dijeron, aquí hay algo más, aquí hay algo más. Y comenzaron a sentir esa necesidad de la santidad de Dios en su vida, y comenzó a predicar sobre esa búsqueda en su iglesia, pero a la gente no le interesó, porque recuerden que antes era, entonces a la gente no le interesó, y él lo que hizo fue que se fue afuera, y cada vez que los obreros venían y pasaban, allí se sentaba y hablaba, ¿verdad?, al aire libre, le hablaba a los trabajadores, y la gente se detenía a escuchar.
y aceptaban la invitación al evangelio, se arrepentían y se convertían. O sea, que él se tuvo que salir de la iglesia porque a la gente no le gustó el tema de la santidad y se fue, pues yo me voy allá afuera y le predico a los que están allá afuera y que ellos entonces lo reciban. Entonces, él establece, ¿verdad? Recuerden que se está formando, todo esto se está formando y gracias a Dios por estas personas que tomaron el tiempo de escribir y de dejarnos a nosotros, ¿verdad?, la rueda. Y establecieron 3 grupos. Uno se llamaba la sociedad, la clase y la banda. Y miren, esto fue en el siglo, por allá en el siglo XIX, miren esto es interesante. La sociedad es el más grande y era para todo el que deseara estar. La clase era solo para los convertidos realmente, les requerían la asistencia. En la clase aprendían elementos básicos del cristianismo. Era gente del pueblo que no había asistido nunca a la iglesia o no habían entendido, ¿verdad?, de lo que se trataba. Y la banda era un grupo de 6 a 10 personas, se reunían semanalmente para leer la Biblia y orar juntos, confesarse mutuamente, ¿verdad?, cuando pecaban. El grupo entonces ofrecía corrección y consejo, era un grupo más íntimo con requisitos muy severos, también compartían sus bienes para ayudar a los necesitados, así que se va dando forma, ¿verdad?, a todo lo que vamos viendo ahora. Tenían todos los elementos de la iglesia primitiva y esa organización de sociedad, clase y banda, se observaban varios niveles de compromiso. Esa era la diferencia, el nivel de compromiso. El propósito total de la organización era movilizar al pueblo a través de esos niveles y que el pueblo fuera, ¿verdad?, madurando en la fe. Empezaban primero en el primero, segundo, tercero, porque la meta de Wesley era que todos llegaran a abrirse de manera que pudieran afiliarse a la banda. Ellos no se constituían una iglesia, porque después que salieran de ese proceso que vivían con Wesley, él esperaba que se fueran entonces a congregarse en una iglesia. Era solo un sistema de edificación y discipulado, pero con el tiempo se llegaron a convertir en las iglesias que hoy conocemos, que son las iglesias metodistas. Aquí nosotros tenemos también ¿verdad?, los niveles, que es Felipe 1, 2, discipulado 1, 2 y 3, y el 4, que es todos los domingos a las 8:30. Educación cristiana. El sistema de Wesley era primordialmente para adultos, pero miren lo que pasó. En la revolución industrial, que por eso es que me fascina cuando estoy enseñando a mis hijos, porque les hablo de la revolución industrial, pero les hablo de esto, porque no es ajeno. Todas estas cosas pasaron al mismo, no es que mientras estaba todo lo que te enseñan en la escuela, también estaba la iglesia moviéndose, estaba viendo el crecimiento, el evangelio seguía creciendo. Se movieron muchos niños a trabajar, recuerden eso. A finales del siglo XVIII se inició un movimiento para la educación cristiana de los niños. Cuando la gente comenzó a mudarse del campo a la ciudad, a las ciudades industriales, aumentó considerablemente la población en la ciudad y los niños trabajaban 6 días por semana. Solo el domingo descansaban y ese era el día de los niños deambular por las calles, porque recuerdan que los nenes trabajaban 6 días, los papás trabajaban más, los niños estaban solos, estaban por allá en la calle, y ahí entonces fue que este hermano Robert Rijkes inició la escuela dominical, sintió carga por aquellos niños, los invitaba a su casa, por eso es que son dominical, por eso no son lunar o martal o sabatina, son dominicales porque el domingo era el único día que los nenes estaban libres por allí sueltos y él los agarró el domingo y los llevó a estudiar la palabra, y así fue que nacieron las escuelas dominicales. Pero a algunos pastores no les gustó porque creían que solo ellos estaban autorizados a enseñar acerca de la fe y nadie más. Pero no se pudo detener el movimiento porque esto creció por ahí para arriba y se extendió por toda Europa y llegó hasta los Estados Unidos. Las escuelas dominicales fueron iniciadas por laicos y no se incorporaron a las iglesias sino hasta el siglo XX. Al primero era que gente por ahí random daba la escuela bíblica. En el siglo XX entonces la iglesia inserta eso, ¿verdad?, en su programación y comienzan a dar las escuelas bíblicas desde las iglesias, y entonces los niños comenzaron a aprender, venían a la iglesia a aprender a leer, a aprender a escribir y estudiaban la palabra. Miren todo el trabajo que hace la iglesia. Pobre de los que se queden cuando la iglesia ya no esté.
Al presente, las escuelas dominicales ya no enseñan a leer ni a escribir, porque obviamente los nenes van a la escuela, pero sigue siendo un lugar para estudiar la palabra. Obviamente han cambiado un poquito, ¿verdad? Porque ya no es que se tienen que reunir los domingos por la tarde, porque no estamos en la revolución industrial. Hay lugares que se reúnen diferentes días basados en la necesidad de cada iglesia. Y entonces, en este rápido, veloz y turbulento viaje, están montados como en la machinita de Popeye, ¿se acuerdan? La de Disney, que uno va bajando. En este rápido viaje a través de la historia, entendemos que la iglesia siempre ha tenido la necesidad de educar al pueblo, ¿verdad? En la fe. La era de oscuridad en la historia fue aquella en que los laicos no conocían la Biblia. Siempre me gusta mucho de la película de Martín Lutero, de la historia, cuando era él nada más el que estaba allí, empieza a cuestionar y entonces no querían que él como que hablar y todo lo que él vivió, y él lo pudo vivir porque venía de una familia, ¿verdad?, que le pagó y pudo llegar hasta allí, pero los demás estaban abajo, él desesperado, pero ¿por qué esta gente hace esto? Si la Biblia mira lo que dice. Y eso le llaman, ¿verdad?, que fue un tiempo verdaderamente de oscuridad. Y los momentos más brillantes y prósperos de la iglesia han sido aquellos en los que la Biblia ha llegado a manos de las masas populares con la oportunidad de estudiarla. Pero es necesario recordar que no solo estudiamos la palabra para entenderla, sino también para crecer espiritualmente. La educación cristiana no consiste solo en una educación, sino también en el conocimiento correcto de las creencias correctas y la pasión o entrega correcta. Ideas bíblicas importantes acerca de la educación, y ya estoy terminando. En la iglesia primitiva había un balance entre tres cosas. Y miren, esto me toca tanto en mi corazón porque es como tan pertinente a pesar de que ha pasado tanto tiempo. Pensar o creer verazmente, que es la doctrina correcta. Mi amado, escuchando 70 prédicas un domingo, 10 predicadores distintos, pastores, ¿sabes? Eso no es saludable para nadie. Es importante que tengamos acceso al conocimiento, pero nosotros tenemos que estar bien seguros de la doctrina que estamos escuchando. No es que esté mal, es que tenemos que tener ese filtro. La acción veraz y el compromiso o la pasión que tengamos, ¿verdad?, que es lo que van a hacer en nuestro corazón. Si nosotros en el tiempo de persecución, muchos que decían ser creyentes se dieron por vencidos y Jesús habló de ellos sobre la semilla, necesitaban más que la doctrina correcta, porque allí estaba Jesús dándosela de primera mano. Necesitaban el compromiso correcto. La iglesia también tiene interés en las acciones correctas. O sea, son tres patas. Vean una silla que una sola pata no la va a sostener, dos patas no la van a sostener. Son tres patas. Es la doctrina correcta, la doctrina correcta, las acciones correctas y el compromiso correcto. Esteli también da cuatro declaraciones que son bien similares. Oigan esta, es un proceso siempre hacia adelante, por eso nunca terminamos de aprender la palabra. Nadie, todos tenemos que estudiar la palabra todo el tiempo, todos los días. Siempre hacia adelante, nunca termina, ninguno de nosotros termina alguna vez de estudiar. No deseamos crecer si vivimos aislados. Miren esto que brutal. Y esto aquí los especialistas en biología nos lo pueden certificar. Los cuerpos, ¿verdad?, para crecer, nada que está aislado. Se multiplica cuando se hacen las poblaciones, ¿verdad?, las comunidades. Nada, si nosotros deseamos crecer, no podemos vivir aislados. Tenemos que estar insertados a la comunidad de fe. La educación cristiana siempre se lleva a cabo en el contexto de la vida diaria. No solo aprendemos el significado de ser cristiano en un salón, sino en todas las áreas de nuestra vida. La educación cristiana tiene que ver con la creencia, con el comportamiento y con la actitud. Todo esto lo da la palabra, mis amados. A través de la palabra, ustedes van a tener la doctrina correcta, el comportamiento correcto y la actitud correcta. No hay manera de equilibrarnos en una silla, ¿verdad? Tenemos que tener ese balance. Amén. Vamos a pedir a los hermanos que vayan subiendo. Hay una porción en la palabra que está en Santiago 2, 14, 24. Y en este momento yo les voy a pedir que nos autoexaminemos.
El devocional estuvo tan romántico. Y yo decía, wow, Señor, tú has hecho este devocional tan lindo, así tan como romántico, con el Espíritu Santo, unas palabras, eran unas alabanzas muy bonitas, dirigidas, ¿verdad?, a lo que tiene que ver la intimidad, el amor a que nosotros tenemos hacia Dios. Y Santiago 2:14 nos enseña y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y a alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais cosas que no necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es que estas palabras son... Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por la obra Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Por eso tenemos que procurar este balance, mis amados. Porque si nosotros solo nos vamos, esto, ¿verdad?, habla de un balance. Tiene que haber un balance entre la obra y la fe. Si nosotros no buscamos tener una vida cristiana balanceada y solo, por ejemplo, nos enfocamos en que la creencia sea correcta y que la doctrina esté ahí, pero la fe no es profunda, y solo nos vamos en la línea de la teología, ¿verdad?, doctrinal, pero sin una fe profunda o sin una vida correcta, o vivir una vida correcta sin fe profunda y sin doctrina correcta. Ven, tiene que haber un balance de tres cosas, que eso se consigue a través de las escrituras, mi amado, porque no les puedo decir ahora al terminar, pasen por aquí que les voy a entregar el chip que les va a hacer tener las tres patas de la mesa. Ese chip se llama la Biblia y se llama el estudio individual. Obviamente venimos a la escuela de discipulado porque ahí nosotros nos dan una guía. Yo siempre le digo a los estudiantes cuando estamos hablando, esto usted se lo lleva y se lo come ahora en su casa. Aquí le dimos el bosquejo. Y esa revelación del Espíritu Santo va a ir llegando en cada instante que tú te coges ese espacio para intimar con el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros logramos tener esas tres patas de la silla, le llaman a eso madurez espiritual, porque hay un balance de tres patas. Están las tres, acuérdense, si de algo se van a acordar son de las tres patas. Y cuando se le vaya esto, vaya así, cojas una silla y dígale al que está a su lado, coge estas tres patas y tírame con ellas, para que yo no me olvide de esta palabra tan importante. La educación cristiana, mis amados, es necesaria. La educación cristiana desde los niños. Fíjense que cuando la palabra dice que como dulce, como miel es para mi paladar tu palabra, es porque a los niños hebreos les enseñaban con miel, le ponían el abecedario con miel y con arrocito, y después cuando terminaban, cómetelo con las plantillitas esas de arrocito que se hacen, y se la comían. Y literal, así es la idea que tenemos que tener en nuestra mente con la palabra para nuestros niños, para los que van subiendo y para nosotros mismos. Porque si ellos no conocen la palabra, no hay fundamento, mis amados. No hay manera de tener fundamento. Porque es allí donde está la guía. Es allí donde conocemos a Dios. Amén. Y es mi anhelo profundo, ¿verdad? Yo le testificaba el otro día, creo que fue a Melissa que le estaba contando, que este interés mío por las escrituras y por escudriñarlas. Yo tuve una temporada de leer libros nada más, que por poco me lleva Satanás. Pero era de libros y de libros. Y yo quería leer la Biblia y no podía. Era como una atadura. Yo estaba atada. Y alguien me decía, porque después todo el mundo me regalaba libros porque sabían que me gustaba leer libros. Y ya no leo libros. Porque entonces me dije, no, pues leo uno que otro libro, claro, qué sé yo, pero no como era.
Entonces te atas. Después uno tiene que ir reflexionando en esto, mis amados, porque yo no los voy a convencer, el que los convence es el Espíritu Santo. Pero yo recuerdo que en la pandemia, yo había comenzado un curso teológico que no terminé, que sé, al principio que Cali y yo nos casamos, como el 2005, y no lo terminamos. Y cuando vino la pandemia, yo cogí y hice unos estudios más profundos en la palabra y me comía, mamá, en lugar de estar pensando en si me lavé las manos o no, yo estaba leyendo la palabra y estudiando y buscando en internet y ahí comiendo como una estofona, porque me dediqué a estudiar la palabra y le estoy hablando de hace 4 años atrás. Y yo he visto el cambio, yo he visto el fruto, yo he visto mi experiencia personal con Dios, de intimidad, una cosa tan hermosa, yo, Señor, porque yo no hice esto antes. ¿Por qué no lo hice antes? Porque perdí tanto tiempo. Y siempre iba a la escuela bíblica, conocía de la palabra y para aquí y para allá. Pero esa profundidad, ¿verdad? De la palabra, esa intimidad, porque es que ese es como el cuarto, el aposento de los esposos. Es allí donde lo vas a encontrar. Es allí donde tú vas a poder tener esa intimidad con el Padre. Es allí donde tú vas a conocer al Hijo. Es allí donde tú vas a conocer al Espíritu Santo. Es allí donde tú vas a entender cuál es la herencia. Porque a veces tenemos una herencia y no sabemos cuáles son lo que tenemos, pues no me lo disfruto. Pero cuando yo lo conozco, mis amados, que esa pasión por la educación cristiana crezca en nuestros corazones más y más, que la pasemos a nuestros nietos, a nuestros hijos, que amemos estudiar, que invitemos a todo el que conocemos a estudiar la palabra, aún a los inconversos, que le dé esa pasión, hagan estudios en su casa, en las conversaciones, procuren que en sus conversaciones cotidianas empiecen a hablar de cosas profundas. Yo siempre le digo a Lisandro, mano, pero es que tú nos metes a las profundidades, déjame ponerme el tanque, porque el Lisandro se va bien profundo, y yo le digo, déjame ponerme el tanque porque me voy a ahogar, porque él se va bien profundo, pero bien profundo, me da unos dolores de cabeza. Ay, pero nada, las palabras hay que escudriñarlas, mis amados. Tenemos que intimidar. Amén. Vamos a ponernos de pie. El que quiera pasar al frente, pase. Vamos a hacer esta oración. Miren, el Espíritu Santo llegó ya así bien romántico con CCD.